Cuando la compasión se convierte en el estado predeterminado de tu mente, también se convierte en la manera predeterminada en la que el universo te responde a ti y a tus decisiones. Al perdonar viejos agravios, cultivamos un futuro positivo para nosotros, un estado saludable y benévolo para vivir, amar y crecer. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo. Aporta y enriquecelo haciéndonos llegar tus comentarios a los teléfonos 7653-5020 al 23, en nuestra cuenta de Twitter, @CaminoAmarillo7, en Facebook, en Camino Amarillo, en nuestra página web caminoamarillo.net, donde te puedes suscribir al newsletter para tener en tu correo cada mes los mejores eventos, cursos y talleres para profundizar en tu camino espiritual. En radio nos puedes escuchar a través de Imagen en el 90.5 de FM y las estaciones afiliadas en todo el país. Y para los más visuales, córranle a Facebook, que ahí estamos con nuestra transmisión en vivo. Camino Amarillo. La entrevista. En Imagen Radio. En Imagen Radio. Bueno, pues estamos ya en nuestro primer bloque de Camino Amarillo y tenemos un tema muy interesante. Pero antes voy a hacer un regaño. No. Primero voy a saludar a Cristina Rodríguez y después vamos a tener a Mario Infinito también aquí en cabina. Pero bueno, te saludo primero. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarte a todos nuestros amigos y amigas. Igualmente. Bueno, antes del regaño que voy a hacer, Cristina Rodríguez es coach espiritual, descodificadora biológica y directora de Conexión Evolutiva. Y mira, a ellos sí no los puedo perdonar. No, claro que sí. Pero a ver, Leopoldo Vargas y David Vázquez Pineda, ¿qué onda? ¿Por qué no pasaron por sus libros? O sea, hablan y no los recogen. Bueno, mucha gente se quedó con llamadas, pero bueno, para la próxima que llamen, nada más asegúrense que pueden venir por ellos y ya con eso estamos todos muy felices. Bueno, lo estaremos regalando yo creo que para la próxima semana, el libro de Sobrenatural de Joe Dispenza, para que estén pendientes. Cristina. ¿Qué pasó, María? El perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tema, ¿Qué tema tan necesario en este tiempo? Tan necesario y platicábamos. Bueno, a ver, en Facebook ponía que es una de las prácticas espirituales más altas, porque es a partir de la compasión donde surge el verdadero perdón. Pero también el perdón se ha vuelto como una especie de moneda de cambio, así como de un arma de dos filos, ¿no? Como de que ya se instaló como arma del ego. Como que te perdono a cambio de qué, ¿no? Exactamente. Ajá. Fíjate que es muy interesante en la actualidad. Y yo diría que desde hace mucho tiempo el perdón ha sido un acto que ha costado mucho a la humanidad poderlo llevar a cabo con un nivel de conciencia y profundidad. Claro. Porque pues realmente iniciamos desde la supuesta educación que nos dieron de Adán y Eva, ¿no? En donde Adán y Eva, la manzana, que él se la comió y entonces ella fue la culpable y toda una serie de programaciones y paradigmas que se fueron insertando de generación en generación y que fueron generando otras historias alternas en donde había culpables. Y hablábamos fuera del aire que no hay culpables, hay experiencias. Claro. Y entonces cuando estamos hablando de perdón, que tiene que ver con el acto más alto de amor, el acto más alto de redimirse primero en el sentido de perdonarnos a nosotros mismos por lo que se haya hecho o lo que no se haya hecho, por lo que se haya dicho o lo que no se haya dicho. Entonces, hay mucha gente que en su programa de creencias el perdonar es imposible, es imperdonable. Bueno, decíamos, ¿no? que nos han escrito muchas personas en Facebook y dicen, es que es muy difícil, es para almas evolucionadas. Yo te diría que en la medida que la gente vaya concientizando que cuando tú te liberas de esos pendientes a causa de una falta, de una situación que se haya experimentado y que la persona no puede perdonar por cuestiones del ego, por cuestiones de programaciones o creencias. Ahorita las veremos. Ahorita vamos a ver.
el alma se va a sentir más liberada. Claro. Aquí no estamos hablando solamente de almas evolucionadas, sino de personas que puedan dormir tranquilas. Uh-huh. Así tan fácil como eso. Así como eso. O sea, yo les diría a los amigos y amigas que me están escuchando, cuando tú te liberas de un pendiente con alguien, hasta contigo mismo, puedes vivir en paz, puedes sentirte tranquila, puedes dormir serena y sobre todo no tienes enfermedades, porque aquí vamos también a hablar de la relación de las enfermedades al no perdonarse. Sí, porque además hay una fuga ahí de energía constante, ¿no? Del resentimiento y de a mí me hicieron. Bueno, a ver, pero de entrada, yéndonos como un plano muy espiritual muy alto, el que de repente nos parece muy lejano, ¿no? En este plano donde todo es perfecto y donde todo pasa por algo, entonces no habría nada que perdonar, ¿o sí? No, porque en esos niveles de conciencia realmente todo es perfecto, todo es necesario para poder tener una experiencia, para poder tener una emoción, un sentimiento, experimentar a los más altos niveles todo un proceso, porque incluso el perdonar es un proceso de flexibilidad, es un proceso de tolerancia, es un proceso de amor, es un proceso de aceptación ante alguna persona que no piensa igual que tú. O que no acciona igual que tú. Entonces, a veces esa diferencia cuando hacemos expectativas, en donde esperamos de una persona actúe de una manera y resulta que actúa diferente, ahí es donde empieza a haber el sentimiento de resentimiento, de frustración, y la gente empieza a generar, no te perdono porque no me dijiste lo que yo esperaba, o no hiciste lo que yo pensaba. Claro. Y viene generando una serie de situaciones que, vuelvo a repetir, viene desde el pasado, ¿no? Desde incluso los papás, cuando a veces llegan a tener temas con los hijos, en donde se crean expectativas. Claro. Y cuando esos hijos no cubren esas expectativas, empieza la decepción, ¿no? O los papás. O los papás, ¿no? Aquí estamos hablando del clan. Cuando las partes, los elementos del nido, del clan, están fuera del supuesto orden, pues pueden, el perdón es hasta sacarlos del clan, excluirlos totalmente y de por vida, ¿no? Okay. Entonces es muy importante concientizar que el perdón es el proceso de adaptarse a ser flexibles, de ser afines, compasivos, tolerantes, pacientes y entender que todos somos parte de una misma unidad, pero que cada quien piensa diferente y que cada quien va a ver las cosas diferente a partir de su sensación. Y se va moviendo por caminos distintos, ¿no? Así es. A ver, por ejemplo, quiero que le expliques a la gente, ¿cómo distinguiríamos un perdón que viene del ego, te perdono, ¿no? Uno que viene verdaderamente del alma, corazón, de la sabiduría del corazón. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Un proceso, un perdón superficial desde el ego es aquel que no va a dejar de sentir ese enojo. Lo dice de dientes para afuera. Y además está exigiendo una retribución, exacto, ¿no? hay una condición. O sea, yo te perdono a cambio de. Cuando hay un condicionamiento, cuando hay una sensación emocional o psicológica en esa persona, o sea, lo perdona, pero sigue con pensamientos recurrentes y sensaciones negativas hacia esa persona. Sigue exigiendo una retribución, Y además condiciona, no está viendo un perdón sincero. Ahora, una persona que realmente perdona desde lo más profundo del corazón es una persona que ya no guarda resentimiento, que no tiene pendientes y que incluso puede tratar a la gente como si no hubiera pasado nada. Literal es como borrón y cuenta nueva. Entonces, sí es muy importante empezar a experimentar. Sí es cierto que hay personas por caracteres, por perfiles, que no lo pueden hacer porque, repito, ¿no? Ha sido una educación por que las programaciones. Ha sido una educación que le han implantado desde no pequeños. Es que todos podemos, nada más que algunas personas tenemos unas programaciones que nos lo hacen más difícil. Y que esas programaciones pueden ser resistencias, como por decir un ejemplo, el programa de la víctima, el programa, el que se siente ofendido, el orgullo, el orgulloso, el testarudo, ¿no? O sea, estamos hablando de programaciones que dicen, nada más no lo hago porque me ofendió tanto que eso no puede ser imperdonable. Porque yo soy muy importante. Así es. Claro. Así es. Entonces estamos en esos momentos en donde tenemos que concientizarnos que el hecho de que no perdones, pues así, las leyes así son, no perdonas seguramente cuando tú hagas algo, pues también no vas a ser perdonado, claro, ¿no? Claro. Y la verdad, con la vara que midas serás medido. Exacto, y vivir con eso, pues realmente no es vivir, es sobrevivir. Y es estar en un estado alterado de conciencia. Aquí es muy importante hablar de los estados
ordinarios, estados expandidos y estados alterados de conciencia. El estado alterado de conciencia es aquel que te va a llevar en un estado de enojo permanente, en un estado de odio, de resentimiento permanente, y que no te va a dejar de vivir. Entonces estamos, ahorita que están todos estos temas de los eclipses, que ya ahorita también vamos a estar hablando de las influencias, sería muy importante que la gente empiece a concientizar esas emociones, esas vibraciones, esos estados de pensamientos recurrentes que están saliendo a la luz de un acumulado de situaciones no resueltas por causa de no perdonarse o no perdonar. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hablar entonces de estas programaciones ya en específico. Hablabas uno de, bueno, a ver, el de la autoimportancia podríamos decir que es el del orgullo, ¿no? Sí, pero fíjate, aquí te quiero hablar, estamos hablando primero de la indisposición, o sea, la gente normalmente se pone indispuesta y el tema de indisposición es como una barrera que no permite que entre la otra persona. Es como cierra el corazón, literal cierra el corazón y dice, no te perdono. Hay un resentimiento muy permanente, hay una sensación de como de ser muy impositivo. Ella nada más quiere tener la razón, no permite que la otra persona pueda tener un argumento y pueda tener incluso la razón, entonces se cierra. Estamos hablando de indisposición, que eso genera inquietud, a sentirse atrapado emocionalmente y además a rumiar. Fíjate, es de la persona que siempre está juzgando, rumiando, que se la pasa quejándose todo el tiempo de la situación. Entonces, ese sería un tema. La otra es la autoproyección, o sentirse vulnerable, o sea, sentirse que todo... Ahí está la víctima, ¿no? Que todo el tiempo se siente atacado, que todo el tiempo está... Todos le hacen, pero y él no hace nada. Pero eso es interesantísimo, porque la víctima tiene en el fondo este tema de... Pareciera que no, que la víctima se siente que no vale nada, pero al contrario, se siente tan importante que todos le hacen. Pero fíjate, aquí hay un tema de baja autoestima. Esa persona que siente que todo mundo le hace, quiere llamar la atención a partir de esa proyección de véanme, aquí estoy. Claro. Pero realmente son los lados de la moneda, exacto, ¿no? Pero realmente aquí hay una baja autoestima y hay una devaluación de la persona. Por eso es imperdonable lo que le hicieron. Y además su tendencia va a ser a sentirse herida y a buscar hacer sentir a la otra persona lo peor. Claro, porque al final el arquetipo de la víctima tiene mucho poder sobre su entorno. Muchísimo, porque como es a la que le hacen todo el tiempo, a la que le hicieron, pues ella tiene que ser resarcida, ¿no? Entonces, pues tengo poder. Y además se exhibe, tiende a exhibir, ¿no? A exhibir hiciste. El daño a tal nivel de que realmente pues es una manera de llamar la atención, ¿no? O sea, quiere sentirse reconocido, quiere sentirse aceptado, pero realmente pues ni siquiera ella se acepta, ni siquiera ella se reconoce. Ahora, una cosa ahí que me gustaría que aclararas, Cristina, porque de repente, a lo mejor cuando hay una relación de digamos, no horizontal, sino vertical, donde hay alguien con mucho poder y alguien, o sea, por ejemplo, un adulto y un niño, sí podemos hablar de que puede haber un abuso real, ¿no? O sea, el que tiene más poder puede abusar, pero cuando es una relación de dos adultos, que pueden ser dos amigos, una pareja, pues la responsabilidad es 50-50 siempre, ¿no? No es de que, me hiciste no sé por qué, porque yo, pues yo aquí estoy, ¿no? Casi he hecho todo. No, a ver, espérame. Participaste en tu 50%. Exacto, para que haya una acción, a una acción hay una reacción. Y siempre que haya un evento, o sea, una persona que va a llegar a tener un tema de ofensa es porque la otra persona también de alguna manera se preparó en el subconsciente para vivirlo. E incluso el niño que pueda ser abusado por un adulto de las formas que tú quieras, es algo que está planeado, hablando de almas y de niveles de conciencia. 3 minutos. Para que ese niño viva esa experiencia. Okay. A lo mejor para las personas que me están escuchando pueden decir, es que no puede ser posible. Claro. Todo ha sido posible y todo ha sido de alguna manera conformado desde antes que bajáramos a encarnar, para que las lecciones se vivan de tal manera que haya un entendimiento. Ese niño, en ese momento que no vive un evento en el cual pudiera ser imperdonable, va a tener que tener la madurez para que cuando crezca pueda hacerlo o no hacerlo. Bueno, en algún momento, ¿no? Platicamos todavía cuando estábamos en 98.5, ¿te acuerdas de las mamás de las muertas de Juárez? Ah, sí, cómo no. Que muchas han tomado una actitud de decir, es que a mí me pasó esto porque yo necesitaba aprender de esto, necesitaba aprender a perdonar. Imagínate que a alguien le pase una cosa como estas mujeres con sus hijas asesinadas de esa manera, que tengan esa capacidad verdaderamente
especialmente si hablamos de evolución de almas. Claro, ese es un ejemplo de los tantos que tendríamos que aprender, que además en la medida que la humanidad vaya evolucionando, pues ese tipo de eventos va a ir bajando de nivel. Claro. ¿Sale? Porque ya no va a haber necesidad de aprender de esa manera. Exactamente. Tan violenta. Tan dura. Entonces Claro. aquí tenemos que ver que podemos aprender desde el amor, desde el entendimiento, en la medida que la gente lo acepte y se abra, se aperture desde el corazón a entender que todos los eventos son perfectos, que todo tiene una razón de ser, Claro. y que lo mejor que podemos dejar en nuestras generaciones presentes y futuras es la ley del perdón. Es la lección del perdón, porque cuando las generaciones se sanan a través del perdón, del entendimiento, pues las generaciones van a empezar a ser más sanas físicamente, emocionalmente, y van a ser más felices. Claro, y un poco lo que decías, a ver, en el tema de la compasión es entender que a lo mejor hoy pude hacer algo que te lastimó. Tú también puedes hacer algo en cualquier momento que lastime a otros. Entonces es entender que además no siempre hay acciones que pueden tener doble vía, como en el mundo dual que vivimos, donde por un lado expanda a alguien y por otro lado lastime a alguien. Entonces es interesante también ese juego, entenderlo. Nos tenemos que ir a un corte y vamos a regresar. Te quedaste así para responderme. Ahorita respondemos esto y no se vayan, regresamos corriendo. El perdón es una de las claves para nuestra evolución espiritual. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio, encerrando a la mente en un mundo dual de víctimas y culpables. La mente que no perdona vive atemorizada y le da margen al amor para ser lo que es, ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo.